Bienvenidos amigos a un nuevo episodio del podcast NET, Nunca es tarde. En este nuevo episodio les quiero comentar, les quiero hablar sobre un punto que para mí es súper interesante porque hoy por hoy me está ayudando a poder ver la vida y las cosas desde una perspectiva distinta. Y como todos saben, o si de repente no saben, una vez que vos empezás a ver la vida desde una perspectiva distinta, lo que ves empezás a cambiar. Y las cosas que ves empiezan a cambiar también. Así que sin dar más vuelta me presento. Soy Dani Pérez, tengo 35 años de edad, tengo más de 14 años de experiencia trabajando en el ambiente corporativo. Un día me levanté y decidí cambiar de vida después de sentir muchísima incomodidad, no entender en aquel entonces por qué era esa incomodidad y bueno, después de un largo tiempo entender de que era justamente el momento de despertar y de cambiar de vida y empezar una vida totalmente distinta. Morir, que muera el Dani anterior para que renazca el nuevo. Y eso es lo que hoy me trae acá a estar creando mi canal de YouTube, a estar alimentando de videos y también a poder ir transmitiendo el mensaje que a mí me hubiese gustado tener hace un año atrás, cuando me sentía perdido, vacío o como que no entendía, o sea, me sentía que mi vida tenía un camino sin salida. Y en ese entonces es como que mucho tiempo quise buscar información por muchos lados, pero no llegaba a encontrar. Y bueno, eso también hoy me motiva a hacer este canal de YouTube y poder hablar de cosas que hoy a mí me están sirviendo y que sé que de repente te podría llegar a servir a vos también. Así que haciendo ya, después de la introducción, empezando ya el tema del cual voy a hablarte hoy. Bueno, como ves, no estoy en el set normal de lo que es nuestro podcast. Me nació empezar a hacer este podcast en el patio. Si me estás escuchando a través del audio, bueno, estoy en el patio de mi casa. Sí, hace un poco de calorcito. Normalmente en Paraguay el calor es sinceramente muy sofocante, pero me nació hacerlo en el patio. Me siento muy cómodo, me encanta poder estar al aire libre también y bueno, dije, el podcast se va a hacer afuera, se va a hacer en el patio. Y bueno, y aquí estoy. Entonces, yéndonos al punto principal de nuestro video del día de hoy, ¿qué es lo que a mí me está ayudando a poder cambiar la perspectiva de lo que yo veo a través de los ojos? Que, bueno, una vez que uno cambia la perspectiva con la que ve las cosas cambian. Son dos puntos. En este video voy a tocar dos puntos. El primero es haber dejado atrás el papel de víctima. Yo siento que, si te soy súper sincero en esto, en muchas situaciones de mi vida o mucho tiempo de mi vida, siento que siempre eh, las cosas que yo veía o las situaciones por las que yo atravesaba, las veía desde el papel de sentirme víctima de la situación. Y después de casi un año, bueno, en junio realmente en julio, cumple un año de desarrollo personal, entiendo hoy que una de las cosas que más nos pueden llegar a estancar y destruir o evitar nuestro crecimiento personal es justamente vivir en el papel de víctima. Y yo sentía, o sea, siento hoy con la conciencia que tengo, mirando un poco atrás y viendo la vida de ese Dani anterior, de ese Dani del pasado, sí puedo asumir de que muchas de las situaciones por las que atravesé y muchas de las cosas eh, de las cuales viví, las viví desde un papel de víctima. Y obviamente viviendo desde ese papel es como que yo sentía que mi vida no iba a ningún lado. En ese entonces yo no sabía que ah, estar desde el papel de víctima era lo que me estaba destruyendo. Pero sí, te podía llegar a decir, incluso a Dios, yo le decía, ¿por qué Dios a mí me pasa esto? Cuando uno jamás debería de poner en duda
el por qué Dios te manda ciertas pruebas o el por qué Dios te manda ciertas situaciones. O sea, uno jamás debería de pedirle, o sea, preguntarle el por qué a Dios de las cosas, porque Él te manda las cosas por una razón que tal vez nosotros en ese momento no llegamos a entender, pero Él sabe del por qué te está enviando esa situación o ese desafío o esa oportunidad. Porque, haciendo un paréntesis ahí, hoy por hoy, en mi vida de hoy, yo siento que los problemas no existen. La palabra problema es lo que yo estoy eliminando de mi diccionario o de mi día a día o de mi lenguaje. Hoy por hoy yo lo veo como un desafío, lo veo como una oportunidad. O sea, yo cambié la palabra problema por desafío y oportunidad. Entonces, volviendo al punto, eh, yo sentí, o sea, me doy cuenta que mucho tiempo me pasé preguntándole a Dios el porqué de las cosas o por qué a mí, por qué yo, cuando realmente, ¿por qué no yo? ¿Verdad? O ¿por qué no a mí? O sea, ¿por qué en ese entonces yo decía, ¿por qué a mí, no a otro? Más o menos era la relación, y ¿por qué tiene que ser otra persona y no yo? O sea, ¿por qué no a mí? ¿Verdad? Entonces, aparte de preguntarle a Dios el por qué, sí también me pasaba de que yo entraba en ese papel de víctima y yo mismo me autosugestionaba con decirme, Dios mío, lo que yo estoy pasando, o pobre yo que tengo que estar viviendo esta situación, o eh, no sé, o sea, no me viene ahora mismo las palabras exactas, pero sinceramente se resume en eso, o sea, era sentirme víctima de cada cosa que me estaba pasando. Era un pobrecito Dani, le está pasando esto. Yo mismo me decía eso, ¿verdad? O incluso cuando hablaba con el resto, podía hablar con mi pareja, podía hablar con mis amigos o personas cercanas, mi mamá, era, ¿por qué lo que a mí me tiene que pasar esto? ¿Por qué yo tengo que sufrir de esta manera? Eh, ¿Cuándo van a parar las pruebas en mi vida? ¿Cuándo yo voy a poder ser feliz? ¿Cuándo yo voy a poder sentirme bien? Eh, o eh, no sé, todo lo malo que me sucede, eh, o todas las cosas feas que tengo que estar pasando. O sea, esas eran palabras que estaban en mi día a día, en mi diccionario, vamos a decirle, en mi lenguaje cotidiano. Y hoy solamente repitiendo esa frase me da cierta repulsión o rechazo a eso, ¿verdad? Porque lo peor que uno podría llegar a hacer y lo que más le estanca a uno y lo que tal vez más está retrasando, le está retrasando a una persona tener una vida extraordinaria es vivir en el papel de víctima. Porque cuando vivís en el papel de víctima, y más o menos ya voy a conectar con el segundo punto, es como que nunca asumís la responsabilidad de nada. O sea, estás dejando que tal vez todo lo que te está pasando es por culpa de algo externo y no tuyo, porque vos no estás asumiendo la responsabilidad de eso. Y, y yo creo que eso incluso hacía que yo me sienta tan vacío muchas veces, o hacía que yo viva en un bucle de me despertaba, me preparaba, me iba al trabajo, salía del trabajo, llegaba a mi casa, cenaba, me bañaba, me despertaba, me iba al trabajo, volvía del trabajo, cenaba. Y era un bucle, era una vida sin propósito, hasta te podría llegar a decir que para mí estaba muerto en vida. Es una realidad totalmente distinta a la que vivo hoy. Eh, Era vivir en automático, sinceramente, y pensar en mucha parte del día de, Dios mío, ¿cuándo voy a terminar de vivir esto? O cuándo va a ser el día que deje de sentirme así, o eh, qué bárbaro, porque a mí me tiene que suceder todo eso, ¿verdad? Entonces, como siempre digo y suelo decir en muchos videos en mi Instagram, y si todavía no me seguís en el Instagram, te animo y te invito a que me sigas. Ahí estoy como soy.danipérez. Ahí comparto reels, comparto muchas historias. En las historias comparto mucho mi día a día, mis actividades,
cosas que me van pasando en el momento, o sea, es como que estoy un poco más cercano ahí. Así que nada, también estoy en TikTok como soy.danipérez. Pero volviendo al punto es, como que las palabras tienen mucho poder en nuestro día a día. Y la calidad de nuestros pensamientos determinan nuestro rumbo y determinan el éxito que podamos o no conseguir en nuestra vida. Entonces yo con todas esas palabras que tal vez me repetía a diario, más la actitud que asumía, más el papel de víctima y las emociones que traía consigo ese papel de víctima, obviamente iba a estar totalmente metido en un pozo. Iba a estar sumergido en una vibración súper baja, y sí, viviendo en una frecuencia súper baja, porque como esas palabras no eran positivas, esa actitud no era positiva y el papel de víctima nunca va a ser positivo, obviamente eso hacía que yo tenga malas emociones. Y esas emociones, todos somos seres emocionales. Y todo se resume en saber cuidar también nuestras emociones. Entonces, esas emociones hacían que yo viva en una baja frecuencia o en una baja vibración. Y al vivir en baja frecuencia, en baja vibración, yo estaba atrayendo a mi realidad personas, oportunidades y lugares en esa misma baja vibración. Entonces, tal vez en ese punto me podría estar rodeando de personas que también estaban pensando lo mismo que yo, oportunidades para seguir más en el pozo, y eso obviamente no hacía que mi vida cambie. Por más de que yo en el fondo quería cambiar, pero obviamente no tenía la conciencia de que justamente el estar programando mi mente con todas estas cosas hacían que yo no vaya a ningún lado. Y en ese entonces obviamente yo no sentía de que yo no, o sea, no sabía luego lo que era vivir en propósito, no sabía luego que todas las personas tenemos que tener un propósito, no me imaginaba. No sabía identificar luego que eh, estaba viviendo una vida vacía. Para mí no estaba vacío porque obviamente llegaban los fines de semana, si tenía algún acontecimiento social, escapaba a través del alcohol y en ese momento parecía un éxtasis de emoción y de felicidad y de vivir y nambrena luego y eran 4 horas de puro, no sé si llamarlo descontrol, tampoco tanto, pero era de escapar de mi realidad para que luego el domingo me sienta súper vacío otra vez de vuelta y comience el lunes mi rutina. Incluso odiando los lunes porque era lunes de vuelta y tenía que irme al trabajo y hacer todo lo que tenía que hacer, ¿verdad? Entonces, el primer punto de lo que toqué para hacer un repaso es justamente el papel de víctima hoy te está estancando y retrasando y quitando mucha energía y vida a tus días. Si vos hoy identificás que estás en ese punto de tu vida donde te sentís víctima de todo lo que te pasa, te recomiendo y te aconsejo cambiar ya ese pensamiento, cambiar ya esa actitud, esas emociones y empezar a reemplazar eso por el segundo punto que te voy a decir ahora, que es justamente saber que sos responsable de todo lo que te pasa y asumir la responsabilidad de tu situación actual y de cómo hoy te sentís, de cómo hoy vivís, de cómo hoy actuás, de cómo hoy pensás y de cuál hoy es tu sistema de creencias. Y para hacer un repaso ahí corto, el sistema de creencias es el conjunto de pensamientos que vienen de nuestra mente consciente, pasan a la mente subconsciente, ahí se forma el conjunto de pensamientos que terminan siendo un sistema de creencias a través de cosas vividas, a través de experiencias vividas, ¿verdad? Entonces, si uno no se hace responsable de todo lo que le sucede en su realidad, en su presente, si uno no toma la responsabilidad y asume de que así como Dios nos hizo a su imagen y semejanza, también nosotros somos creadores de nuestra realidad y a la vez, al ser creador de nuestra realidad, tenemos la autoridad y el poder dado por Dios de decidir qué vida queremos construir.
tenés que darte cuenta que asumir la responsabilidad de todo es uno de los papeles más importantes. Por eso es que estos dos puntos van muy de la mano, porque cuando uno es víctima, es como que traslada el problema o traslada la culpa al resto o a su entorno, a lo externo. Por culpa de todo eso yo estoy así. Y cuando uno realmente, el paso 2, asume la responsabilidad, entiende que nada de lo externo influye en su vida. Porque al final de todo, si hoy estoy en la situación que estoy, es porque yo tomé decisiones en mi pasado que hicieron que hoy yo esté acá donde estoy. Y tenga esta mentalidad y tenga este tipo de pensamientos, estas creencias y estos resultados. Entonces por eso es tan importante entender el punto de que tenemos que hacernos responsables de todo lo que nos pasa en nuestra realidad. Y como escuché en un podcast de Mario Peláez, que hoy por hoy es mi mentor principal, si Dios permite, ahora estamos en el 7 de marzo del 2026, si Dios permite a finales de marzo voy a tener la oportunidad de entrar a su coaching, a su sala, que es, bueno, la sala es lo más bajo, pero de igual manera esa sala me va a ayudar mucho a poder seguir construyendo la mentalidad necesaria para ser esa persona extraordinaria y tener una vida extraordinaria. Pero a lo que voy es, justamente él decía en un podcast que si yo estoy yendo manejando y Dios permita que no pase, pero se produce un accidente, yo soy el culpable de ese accidente, no la persona que tal vez pudo haber cruzado en rojo. No, yo soy el responsable porque yo fui por esa calle, yo tomé la decisión de ir manejando de esa manera y yo tengo que asumir esa responsabilidad. Si hoy tengo los resultados que tengo, no es por culpa de mis padres, no es por culpa de mis amigos, no es por culpa de los profesores que tuve en la facultad, en el colegio, no es por culpa de X situación, no, es por culpa de que yo tomé esas decisiones que hicieron que yo hoy tenga ese resultado. Porque uno cuando es joven, no sé, ni joven realmente, es criatura, obviamente no tiene la conciencia. Pero una vez que nosotros empezamos a tener la conciencia, por más de que no tengamos la conciencia, por ejemplo, que yo particularmente, yo sabía que a los 15, 16 años yo tenía cierta conciencia. O tal vez podemos decir que a partir de los 20 uno puede llegar a tener un poquito más de conciencia madura. De igual manera, no tenía la conciencia que hoy tengo a los 35 años de edad. O sea, mi despertar se dio a los 35 años de edad. Entonces, ahí es donde sinceramente va cambiando muchas cosas, cuando realmente tenés una conciencia madura. Pero podemos, sí, a los 20 años podríamos tener la conciencia, podemos saber lo que está bien y lo que está mal. Entonces, es darnos cuenta de que hoy, si tengo el resultado que tengo, es porque yo decidí cosas en mi pasado que tal vez no estaban bien y esas cosas que decidí hicieron que yo hoy esté donde esté. ¿Por qué? Porque en ese entonces yo sentía que era lo mejor para mí en ese momento, o sentía que ese era el camino, ¿verdad? Entonces, es por eso que también hoy parte de mi cambio, parte de mi reconstrucción personal es justamente eh, empezar a tomar buenas decisiones o empezar a tomar decisiones eh, en base o actuando o desde esa persona más elevada, desde ese Dani que ya cumplió todas sus metas, sus sueños, tal vez metas y sueños que hoy me encantaría cumplir, pero mi versión más elevada ya lo está cumpliendo, ya está viviendo esa realidad, ya está viviendo esa vida extraordinaria, o incluso Dios, ¿verdad? Que es el ser más elevado, haría. Entonces, si hoy yo voy a tomar una decisión, pienso yo, ok, ese Dani que ya está viviendo esa vida extraordinaria, tomaría esta decisión, haría esto, se comportaría de esta manera, actuaría de esta manera, pensaría de esta manera. Y eso es lo que hoy me está ayudando a mí a cambiar mi realidad, a empezar a ver la vida desde una perspectiva totalmente distinta. Y cuando cambias la forma de ver las cosas cambian. Y algo que antes catalogado como problema o lo podía ver como un problema, hoy lo veo como una oportunidad. Hoy lo veo como un desafío, lejos de una actitud de víctima y asumiendo la responsabilidad de todo lo que me pasa.
el único camino hacia una vida extraordinaria es, o sea, no es sí, el único camino es justamente empezar a hacerte responsable. Es parte de uno de los caminos, porque existen también otros puntos que te ayuden a desarrollarte personalmente y a construir esa vida extraordinaria. Pero uno de los factores, vamos a llamarlos factores, es justamente hacerte responsable de todo lo que pasa hoy en tu realidad. Y no, y jamás querer responsabilizar al resto de algo que a vos te sucede. Incluso mucho de lo que pasa, que muchas veces se puede hablar del gobierno de mi país, de que por culpa del gobierno estamos como estamos. No, porque vos tenés la posibilidad, tenés el poder que Dios te dio de crear tu realidad. Y vos como persona tenés la posibilidad de no quedarte encajonado de que por culpa del gobierno estamos como estamos y tenemos las carencias que tenemos y no tenemos oportunidad. No, vos tenés que ir en busca de esas oportunidades. Vos tenés que hacerte responsable de tu situación actual y hacerte responsable de la situación que querés vivir en un futuro, de esa vida extraordinaria que querés llegar a tener. Construyendo hoy a través de buenos pensamientos, una buena calidad de pensamientos, un buen sistema de creencias y por sobre todo buenos valores y principios, siendo una persona justa, teniendo una buena relación con Dios, sabiendo que jamás vas a poder conseguir nada solo, que Dios tiene que caminar a tu lado. Y mientras más rápido le aceptes a Dios en tu corazón y le abras las puertas de tu corazón a Dios, más rápido vas a empezar a tener esa vida extraordinaria. Que ese ya es otro punto que podemos hablar en otro video. De que sinceramente hoy ya puedes estar viviendo esa vida extraordinaria, que no hace falta que tengas nada más de lo que hoy tenés como para empezar a experimentar ese gozo, esa felicidad y sentirte pleno, ¿verdad? Pero hoy tocando estos dos puntos que para mí me parecen muy importantes, es justamente entender de que tenemos que apartarnos del papel de víctimas y tenemos que empezar a tomar y asumir la responsabilidad de todo en nuestra vida. Y nunca más dejar o pensar que las cosas externas son las que no nos permiten hoy seguir creciendo, que no nos permiten hoy tener una vida extraordinaria. O incluso dejar el rumbo de nuestras vidas en manos de cosas externas, cuando en realidad sos vos el único arquitecto y creador de una realidad distinta. Era ese el mensaje que hoy quería darles, amigos. Sinceramente tengo el teléfono enfrente mío, no sé cuántos minutos vamos de este video. Déjenme un ratito ver. Me voy a levantar, tal vez no va a ser tan estético esto, pero quiero ver si se está grabando. Sí, se está grabando y tenemos 23 minutos exactos. Así que bueno, para ir cerrando este video, te invito a que empieces a cambiar estos puntos en tu vida. Dejes el papel de víctima y asumas la responsabilidad de todo. Que seas una persona con una mentalidad inquebrantable, con una mentalidad correcta, con buenos pensamientos, con buenos sistemas de creencia, con valores y principios. Porque esa vida extraordinaria ya la podés estar viviendo hoy. Y es una decisión que netamente te corresponde a vos tomar. Que nadie va a venir a sacarte del pozo, nadie va a venir a decirte, mira, eh, tenés que cambiar esto, tenés que cambiar lo otro. Sí, pueden haber gente que vengan y te ayuden. Yo mismo con este video te estoy queriendo ayudar, queriendo que vos despiertes, pero al final de todo la persona que toma la decisión sos vos. Sos vos la persona que va a saber si realmente quiere o no tener esa vida extraordinaria, si tiene un deseo verdadero y ardiente de vivir una vida extraordinaria. Así que sin alargar más este video, creo que tiene el minuto exacto y el mensaje correcto. Quiero ir cerrando. Nada, de vuelta a invitarte a que me sigas en mis redes sociales, en Instagram y en TikTok. Estoy como soy.danipérez. En Instagram, a través de Reels, comparto mucho de estos pensamientos, reflexiones, pero en un formato un poco más corto. En las historias te muestro mi día a día, te muestro más mi vida para que me conozcas a mí como persona, para que conozcas mis valores, mis principios y podamos conectar más. Nada, y YouTube lo dejo para un formato largo, ¿sí? Largo formato.
donde puedo profundizar tal vez más y puedo dar más ejemplos y hacerlo más práctico. Espero que este mensaje te haya llegado, te haya tocado el corazón y que te haya transmitido algo, porque es la manera de comenzar, es la manera que yo comencé. Estoy haciendo esto porque en su momento me hubiese encantado tener un canal de YouTube que tenga este tipo de contenidos, y decidí también incluso empezar a hacerlo desde ahora, no esperar a ser un experto en desarrollo personal, sino que mostrarte mi proceso de cómo yo voy cambiando y que eso también te vaya ayudando a vos y te vaya inspirando. Así que nada, amigos, es todo por este episodio. Nos vemos en el siguiente. Paz y bien.